La echaron un martes. No fue con gritos ni portazos. Fue peor. Fue con silencio. Con maletas acomodadas junto a la puerta antes de que Valentina despertara, con una taza de café frío sobre la mesa y un sobre blanco con su nombre escrito a mano por su suegra, doña Refugio, con esa letra apretada y perfecta que siempre le había parecido hermosa y que ahora le parecía lo más frío que había visto en su vida. Valentina tenía 22 años, 5 meses de embarazo y el apellido equivocado. El apellido que tenía era el de su esposo muerto, Germán Villanueva Estrada. Muerto en un accidente de carretera en la recta de Querétaro una noche de noviembre, cuando la camioneta en que viajaba con 2 compañeros de trabajo derrapó en el asfalto mojado y se fue de lado contra un cerco de concreto. 3 muertos, 3 familias partidas, y Valentina con 4 meses de embarazo y sin nada a su nombre porque Germán era quien llevaba todo, porque así había sido desde que se casaron, porque en el rancho de los Villanueva las cosas se hacían de ese modo, y a Valentina nadie le había preguntado si estaba de acuerdo. El sobre decía lo siguiente, que la casa era propiedad de la familia Villanueva desde antes de que Germán naciera, que doña Refugio lamentaba mucho la situación, pero que no podía mantener una boca más, ni un hijo que no llevaba la sangre del apellido, porque quién sabía realmente, quién podía estar seguro de estas cosas, y que lo mejor para todos era que Valentina buscara acomodo con su propia familia. Valentina no tenía familia. Su madre había muerto cuando ella tenía 10 años. Su padre la había criado solo hasta los 16, y luego él también se fue, no de muerte sino de distancia, a Tijuana con una mujer nueva y una vida nueva donde Valentina no cabía. Tenía una tía en Morelia que le mandaba tarjetas de Navidad, pero con quien no hablaba desde hacía 4 años. Dobló el sobre, se lo guardó en la bolsa de la chamarra, cargó las 2 maletas y salió sin decir nada porque no había nada que decir. Afuera, el pueblo de San Isidro Tlacoapa olía a tierra mojada y a humo de leña. Eran las 7 de la mañana de un martes de febrero del año 2003 y el cielo estaba blanco como cal. Los perros de la calle la miraron pasar. Un niño en guaraches se detuvo a verla desde la banqueta. Valentina caminó hasta la plaza, se sentó en una banca con las maletas a los pies y puso las manos sobre el vientre, que todavía no se notaba mucho si uno no sabía mirar. ¿Y ahora qué? La pregunta no tenía respuesta inmediata. Tenía 280 pesos en la cartera, un teléfono celular con la pila casi muerta, y un bebé que iba a nacer en 4 meses, en un pueblo donde ahora todo el mundo iba a saber que la viuda de los Villanueva había sido corrida de la casa. Fue la señora del puesto de jugos, doña Esperanza Ruiz, quien se acercó con un vaso de naranja sin que Valentina lo pidiera. Se lo puso en la mano, se sentó a su lado y no dijo nada durante un rato largo. Luego dijo, ¿ya comiste? Valentina dijo que no. Entonces primero comes. Y así fue. Primero comió. Luego doña Esperanza le preguntó qué iba a hacer y Valentina dijo que no sabía. Y doña Esperanza se quedó callada un momento, mirando hacia la calle, y luego dijo algo que Valentina no esperaba. Hay una señora que vive arriba del Cerro del Gavilán, por el rumbo de las Ánimas. Dicen que recibe gente. No sé bien cómo funciona eso, pero dicen que nunca ha cerrado la puerta. Valentina preguntó, ¿cómo se llamaba esa señora? Nana Dolores. Así le dicen todos. Nana Dolores Tepetitla. Ese nombre, Valentina no lo conocía. Nadie en el pueblo lo nombraba, o si lo nombraban ella nunca lo había escuchado. Le preguntó cómo llegar y doña Esperanza le explicó con las manos. Derecho por el camino de tierra hasta el árbol partido por el rayo, luego subir por la vereda de la izquierda, luego otro rato más, hasta ver el nopal grande en forma de cruz. Y si no está, dicen que siempre está. Valentina terminó el jugo, recogió las maletas, agradeció y empezó a caminar. El camino subía entre piedras sueltas y matorrales de gobernadora. El vientre no pesaba tanto todavía, pero las maletas sí, y a los 20 minutos Valentina ya tenía los hombros ardiendo y la respiración cortada. El Cerro del Gavilán no era el más alto de la zona, pero tampoco era poca cosa, y la vereda que doña Esperanza le había descrito era más un rastro de animales que un camino de verdad. Encontró el árbol partido por el rayo, tomó la vereda de la izquierda, siguió subiendo.
El nopal en forma de cruz apareció después de lo que le pareció media hora, aunque quizás fueron 20 minutos. Era un nopal viejo y torcido que había crecido de tal manera que los dos brazos principales salían casi perpendiculares al tronco, y alguien le había colgado una cinta roja descolorida en el brazo derecho. Más adelante había una barda de piedra baja, y detrás de la barda había una casa pequeña de adobe con techo de lámina y un corredor estrecho donde colgaban manojos de hierbas secas atadas con cordel. Había una milpa, pequeña pero ordenada. Había 2 gallinas que caminaban con esa seriedad que tienen las gallinas, y había una mujer. La mujer estaba en el corredor, sentada en una silla de madera con respaldo alto, tejiendo algo con lana oscura. Era vieja, muy vieja, con el cabello blanco recogido en 2 trenzas cortas y la piel morena y cuarteada como la tierra cuando no ha llovido en mucho tiempo. Llevaba un delantal bordado sobre el vestido negro y no usaba zapatos, solo unas calcetas de lana hasta los tobillos. No levantó la vista cuando Valentina llegó al portón de madera, pero dijo, «Ya llegaste», como si la estuviera esperando. Valentina empujó el portón, que no tenía llave. Entró. Se quedó parada a 3 metros de la silla, sin saber qué decir. «Deja las maletas ahí», dijo la vieja, señalando el suelo junto a sus pies sin dejar de tejer. «Siéntate. Estás cansada. Usted no sabe quién soy. Sé que vienes del pueblo. Sé que traes 2 maletas. Sé que estás esperando un hijo». Valentina se sentó en el escalón del corredor porque no había otra silla. Puso las maletas a un lado. No dijo nada durante un momento. «Me llamo Valentina. Yo sé cómo te llamas». «¿Cómo sabe?» Nana Dolores levantó los ojos por primera vez. Eran ojos oscuros y muy quietos, sin prisa, sin susto, como los ojos de alguien que ha visto muchas cosas y ya no se alarma de ninguna. «Porque Héctor me lo dijo». Valentina sintió algo raro en el pecho, algo que no sabía bien si era frío o calor. «¿Qué, Héctor?» «Tu papá». Valentina no dijo nada. No podía. Las palabras se le habían atascado en algún lugar entre la garganta y la boca y no salían. Miró a la vieja. La vieja volvió a bajar los ojos al tejido y siguió moviendo las agujas con esa calma que tienen las personas que no necesitan convencerte de nada. «Mi papá está en Tijuana», dijo Valentina finalmente. «Estaba», dijo Nana Dolores. «Murió en agosto». Silencio. El viento movió los manojos de hierbas colgados en el corredor y olió a algo que Valentina no pudo identificar, algo seco y verde al mismo tiempo, algo que le recordó vagamente a su infancia sin que supiera exactamente por qué. Nadie me dijo nada. Lo sé. Él tampoco quería que supieras. Dijo que no querías saber de él. Era verdad, o había sido verdad. Valentina no había contestado su último mensaje, 3 años antes, cuando él le escribió para contarle que se iba a casar con la mujer de Tijuana. Había leído el mensaje, había cerrado el teléfono y no había respondido nunca. Y después los meses se habían ido acumulando como polvo sobre un mueble, hasta que ya no supo cómo limpiarlos. ¿Usted lo conoció? Héctor Barrera fue el hombre más callado que he conocido en mi vida, dijo Nana Dolores. Vino aquí por primera vez hace 11 años. Dijo que se había perdido buscando el camino a Tlacuapa. Yo no sé si era verdad o no. Lo invité a comer. Se quedó 3 días ayudándome a reparar la barda. Luego se fue. Luego volvió. Así fue durante muchos años. Él venía aquí. Cuando estaba en la zona, sí, 1 o 2 veces al año. Traía cosas. Café, azúcar, harina, cosas que a mí se me dificulta bajar a comprar. Y se sentaba ahí donde tú estás ahora y platicaba. ¿De qué platicaban? De todo. Del campo, del tiempo, de ti. Valentina apretó las manos sobre las rodillas. ¿Qué decía de mí? Nana Dolores dejó de tejer. Puso las agujas en el regazo. Miró a Valentina con esos ojos quietos y oscuros y dijo, decía que eras muy terca, y que eso era bueno, que los tercos son los que sobreviven. Esa noche, Valentina durmió en un catre de lona en el cuarto pequeño que Nana Dolores usaba para guardar semillas y hierbas. El cuarto olía a tierra y a lavanda seca, y el catre crujía cada vez que Valentina se movía, pero durmió de un tirón durante 10 horas, y cuando despertó el sol ya había pasado el mediodía. Nana Dolores estaba en el corredor, en la misma silla de siempre, con las agujas en las manos.
Hay atole en el fogón, dijo sin mirarla. Valentina tomó el atole. Se sentó en el escalón. Miró el valle desde arriba, que desde el Cerro del Gavilán se veía ancho y verde en las partes de riego y amarillo pálido en las partes de temporal. Se podía ver el campanario de la iglesia de San Isidro Tlacoapa. Se podía ver la carretera estatal. Se podía ver hasta dónde el valle se cerraba contra la sierra. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme?, preguntó Valentina. ¿Cuánto tiempo necesitas? No sé. Entonces quédate lo que necesites. No hubo más negociación que esa. No hubo condiciones, ni preguntas incómodas, ni documentos. Solo el atole caliente y el valle abajo, y las manos viejas de Nana Dolores moviéndose sobre la lana oscura. En los días siguientes, Valentina aprendió cosas que no sabía que iba a aprender. Aprendió que las hierbas que colgaban en el corredor tenían nombres específicos y usos específicos. La ruda para el frío en el vientre, el epazote para la digestión, la hierba santa para los baños de vapor, el toronjil para los nervios y para el susto, que no era lo mismo aunque se pareciera. Aprendió que Nana Dolores sabía leer el cielo de una manera que no tenía nada que ver con el pronóstico de la radio. Cuando las nubes se arremolinaban de cierta forma sobre el pico norte, significaba lluvia antes del anochecer. Cuando el viento venía del oriente con ese olor particular a tierra caliente, significaba 3 días de buen tiempo. Aprendió que la milpa había que regar a primera hora, antes de que el sol calentara, y que los surcos debían estar limpios de hierba mala, pero no demasiado, porque algo de hierba en los bordes protegía la humedad. Aprendió a desgranar el maíz seco contra la palma de la mano, girando la mazorca con un movimiento específico que a Nana Dolores le salía natural, y a Valentina le costó 3 días lograr sin que se le cansara la muñeca. Aprendió que las gallinas se llamaban Consuelo y Remedios, y que no eran nombres puestos en broma. ¿Usted vive sola aquí desde hace mucho?, preguntó Valentina una tarde, mientras desgranaban juntas en el corredor. Desde hace 16 años. Nunca tuvo familia. Tuve, dijo Nana Dolores. 2 hijos, una hija. Todos se fueron al norte. El mayor me mandaba dinero los primeros años. Luego dejó de mandar. La hija me llamaba por teléfono. Luego dejó de llamar. El chico nunca volvió a saber de mí desde que se casó. Lo dijo sin rencor, con esa voz plana que tienen las personas que ya procesaron el dolor hace tanto tiempo que ya no duele, o que duele de una manera diferente, más quieta. Y no le da miedo vivir sola. Nana Dolores miró la mazorca que tenía en las manos. El miedo, dijo, es para las personas que no saben qué hacer con sus manos. Mientras las manos tienen trabajo, el miedo no encuentra dónde acomodarse. Valentina pensó en eso mucho tiempo después. Lo pensó durante los meses que siguieron. Lo pensó cuando el miedo llegaba de madrugada y la despertaba con el corazón acelerado y la pregunta de siempre: ¿cómo va a nacer este niño? ¿Cómo voy a criarlo sola? ¿Cómo voy a poder? Y entonces encendía la lámpara, sacaba el tejido que Nana Dolores le había enseñado a hacer y empezaba a mover las agujas, y el miedo se iba acomodando en otro lugar, más lejos. El mes de abril llegó con calor y con lluvias cortas y con el vientre de Valentina ya muy visible. Para entonces llevaba casi 2 meses en el cerro y algo había cambiado sin que ninguna de las dos lo nombrara. Ya no era una huéspeda. Era parte de la casa. Lavaba la ropa los lunes en la artesa de cemento que había junto al cuarto de las semillas. Hacía el pan los miércoles en el horno de leña que estaba detrás de la milpa. Cuidaba a Consuelo y a Remedios. Cargaba el agua desde la cisterna pequeña que recogía el agua de lluvia del techo, y se sentaba en el corredor junto a Nana Dolores las tardes que había tiempo, tejiendo o desgranando o simplemente mirando el valle, que cambiaba de color según la hora. Una tarde de mediados de abril, Nana Dolores la llamó al cuarto principal de la casa. Era un cuarto que Valentina había visto, pero en el que casi no había entrado. Tenía una cama angosta, un ropero viejo, una imagen de la Virgen de Guadalupe con una veladora encendida, y en la pared del fondo, sobre una repisa de madera, una caja de metal rectangular pintada de verde oscuro con una pequeña cerradura de latón. Nana Dolores se paró frente a la caja. La miró un momento. Luego se volvió hacia Valentina. «Esto me lo dejó tu papá», dijo. Valentina no respiró. «¿Qué es?» «No lo sé. Nunca lo he abierto. Me dijo que no lo abriera, que cuando llegara su hija
se lo diera a ella. ¿Y si yo no hubiera llegado? Nana Dolores se encogió de hombros con esa calma que ya era familiar. Pues ya hubiera llegado alguien a abrirlo. Las cosas encuentran a quien deben encontrar. La caja tenía una llave pequeña, de latón también, que Nana Dolores sacó del bolsillo del delantal y puso en la mano de Valentina sin decir nada más. Valentina miró la llave, miró la caja. Tuvo ganas de no abrirla. Tuvo ganas de dejarlo para otro momento, para cuando estuviera más preparada, pero supo que ese momento no iba a llegar nunca, porque nadie está nunca preparado para lo que no espera. Abrió la caja. Adentro había 3 cosas. La primera era un sobremanila grueso con un cordel amarillo. La segunda era un cuaderno pequeño, de esos de pasta dura que se usan en la escuela, con el nombre de Valentina escrito en la portada con plumón negro. La tercera era un documento doblado en 4, con el sello de una notaría de la ciudad de Morelia. Valentina sacó el documento primero porque era lo que menos le daba miedo. Lo desdobló, lo leyó despacio, 2 veces, porque no entendió bien a la primera. Era una escritura de propiedad, del terreno, del Cerro del Gavilán, todos los metros cuadrados registrados, con la casa y la milpa y los linderos y todo, a nombre de Dolores Tepetitla Vargas, registrado ante notario en el año 2001, pero había algo más. Una cláusula al final, en letra más pequeña, que decía que en caso de fallecimiento de la propietaria, sin herederos designados, o en caso de que la propietaria así lo decidiera en vida, los derechos de usufructo y posterior herencia pasarían a nombre de Valentina Patricia Barrera Solís. Su nombre completo: Valentina Patricia Barrera Solís. En un documento firmado en 2001, cuando ella tenía 16 años y ni siquiera conocía este lugar. Esto dijo Valentina con la voz que se quiebra cuando uno no quiere que se quiebre: esto es mío. Y mío, dijo Nana Dolores, desde el quicio de la puerta. Mientras yo viva, es mío. Cuando yo me vaya, es tuyo. Eso fue lo que acordamos tu papá y yo. ¿Por qué? Porque yo no tenía a nadie que me cuidara la tierra cuando ya no pudiera cuidarla yo, y tu papá no tenía a nadie que te cuidara a ti si él se iba primero. Valentina dobló el documento. Lo sostuvo entre las manos. Luego sacó el cuaderno de pasta dura. Adentro había letra manuscrita, apretada, de su padre. Páginas y páginas de letra de su padre. Empezaba así: Valentina, si estás leyendo esto es porque ya me fui y porque llegaste al Cerro del Gavilán, que es lo que yo esperaba. No sé cómo llegaste. Espero que hayas llegado bien. Quiero explicarte algunas cosas. No había forma de leer eso sin llorar. Valentina lo intentó. No pudo. Se sentó en el borde de la cama angosta de Nana Dolores y leyó todo el cuaderno a vez sin levantarse, con la voz de su padre entrando por los ojos y quedándose en algún lugar que no sabía que tenía. Su padre explicaba que había conocido a Nana Dolores 11 años atrás, extraviado de verdad en el camino, sin inventos, que la vieja lo había recibido con frijoles y tortillas y sin preguntas, y que eso le había parecido lo más generoso que había visto en su vida, que había vuelto, que habían hablado mucho durante los años siguientes, que cuando Nana Dolores le contó que sus hijos la habían abandonado y que el terreno estaba en riesgo porque no tenía escrituras, él había tramitado el registro con los ahorros de 3 años de trabajo en Tijuana. No te lo dije porque sabía que estabas enojada conmigo y tenías razón de estarlo, escribía. Te fallé de muchas maneras. Pero quise hacer algo que valiera antes de irme. Nana Dolores es la persona más buena que he conocido en este mundo. Cuídala y deja que ella te cuide. Sé que eres terca, pero también sé que sabes recibir cuando alguien te da de verdad. La última página decía que en ella de Quido Lesarta. A última página decía: el niño o niña que estás esperando va a nacer en un lugar bueno. No lo sé de cierto, pero lo presiento. Lo presiento desde que Nana Dolores me dijo que su cerro siempre tenía espacio. Perdóname lo que puedas. Lo demás no importa tanto. Valentina cerró el cuaderno. Nana Dolores estaba en la puerta, todavía en el quicio, con las manos cruzadas sobre el delantal bordado. ¿Usted sabía lo que decía? Me lo leyó antes de dejarlo, para que yo supiera. ¿Y por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué esperó 2 meses? Nana Dolores entró al cuarto. Se sentó en la silla junto al ropero. Cruzó los tobillos con las calcetas de lana. Porque primero necesitabas saber si querías quedarte por ti misma,
dijo. Si te lo mostraba el primer día, nunca ibas a saber si te quedabas porque querías o porque tenías a dónde llegar. Valentina pensó en eso. Lo pensó durante un rato largo, con el cuaderno en las manos y el documento sobre la cama. Quería quedarme, dijo finalmente, desde antes de saber. Ya sé, dijo Nana Dolores, y en su voz había algo que podría haber sido orgullo si ella fuera el tipo de persona que lo demuestra. Por eso te lo mostré hoy. La niña nació en la primera semana de junio, nació en el cuarto de las semillas, sobre el catre de lona que ya había sido cambiado de lugar y limpiado y cubierto con mantas limpias. Nació con las manos de Nana Dolores, recibiéndola porque las manos de Nana Dolores sabían hacer eso. Habían traído al mundo a varios niños de los ranchos cercanos en los años en que todavía la buscaban para eso. La niña nació con el cabello oscuro pegado a la cabeza y los puños apretados y un llanto tan fuerte que Valentina, exhausta y con el cuerpo entero dolorido, se rió sin querer. ¿Cómo se llama?, preguntó Nana Dolores, limpiando a la niña con un trapo de algodón hervido. Héctor, dijo Valentina. Luego lo pensó. No, Héctor no. Eso es de hombre. Sí, entonces Héctor. Héctor no existe. Existe si tú dices que existe. Valentina miró a la niña. La niña había dejado de llorar y tenía los ojos entreabiertos, esa mirada ciega y nueva de los recién nacidos que no miran nada porque todavía no saben que hay cosas que mirar. Dolores, dijo Valentina. Se llama Dolores. La vieja no dijo nada. Bajó los ojos a la niña un momento. Luego la puso en los brazos de Valentina con ese movimiento cuidadoso y seguro que tienen las personas que han sostenido muchas cosas frágiles. Nombre de mujer fuerte, dijo. Sí, dijo Valentina. El verano pasó con la niña aprendiendo a existir y Valentina aprendiendo a ser madre, que son dos aprendizajes que ocurren al mismo tiempo y que ninguno espera al otro. Nana Dolores cargaba a la pequeña Dolores mientras Valentina regaba la milpa. Valentina dejaba a la niña en el corredor en su pequeño cajón de madera, forrado con cobijas, mientras Nana Dolores le enseñaba a preparar el mole de olla que se hacía con las hierbas del huerto. La niña dormía con el sonido de las agujas de tejer y con el olor a epazote y a tierra mojada después de la lluvia y con el murmullo de dos voces de mujer platicando cosas del día. En agosto llegó el primer problema. Fue una camioneta blanca la que subió por la vereda del cerro un día de mediados de agosto, con dos hombres adentro que Valentina no conocía, pero que Nana Dolores reconoció desde el corredor antes de que bajaran. Son los de Bernal, dijo, con esa voz que ahora Valentina ya sabía identificar, la voz de cuando había algo serio. Los Bernal eran una familia de Tlacuapa que llevaba años disputando la orilla norte del terreno del cerro. Decían que el lindero estaba mal medido. Decían que 10 metros de la milpa eran suyos. Decían muchas cosas que habían dicho antes de que hubiera escrituras y que ahora no podían sostener de la misma manera, pero que seguían diciendo, porque la costumbre de decir ciertas cosas no se quita fácil. Los dos hombres bajaron de la camioneta. Eran jóvenes los dos, con botas nuevas y gorras con el ala doblada. El mayor saludó a Nana Dolores con un respeto que no sonaba del todo genuino y le dijo que venían a hablar del lindero. No hay nada que hablar del lindero, dijo Nana Dolores. El lindero está en las escrituras. Doña Dolores, mi papá dice que siempre se entendieron bien con usted y que no ve por qué ahora. Las escrituras están registradas en Morelia, dijo Valentina, desde el corredor con la niña en brazos. Los dos hombres la miraron. Valentina siguió. Artículo 4 de la escritura. Lindero norte establecido en la cota del mezquite partido. Pueden consultar el registro si quieren. Los hombres se miraron entre ellos. El mayor le sonrió a Valentina con una sonrisa que pretendía ser amable. ¿Y usted es? Soy la persona que vive aquí, dijo Valentina. ¿Necesitan algo más? No necesitaban nada más. Se fueron en la camioneta blanca por donde habían venido y no volvieron ese verano ni el siguiente. Nana Dolores no dijo nada hasta que la camioneta desapareció por la vereda. Luego dijo, artículo 4. Lo leí 3 veces, dijo Valentina. Tu papá decía que eras terca. Ya sé, yo digo que eres lista. El otoño llegó, y con él llegó algo que Valentina no esperaba. Gente, no mucha, no de golpe, pero llegó. Primero fue una muchacha de un rancho del otro lado del cerro,
que subió preguntando por Nana Dolores porque su mamá tenía un dolor en el costado que el médico de Tlacuapa no había podido quitarle. Nana Dolores la recibió, le hizo preguntas, le preparó un té de 3 hierbas distintas y le explicó cómo tomarlo. La muchacha bajó y una semana después volvió para decir que su mamá estaba mejor. Luego fue una señora mayor de Tlacuapa que llegó a pie porque su nuera la había corrido de la casa y no sabía dónde ir. Nana Dolores la recibió. Durmió 2 noches en el cuarto de las semillas. Se fue con algo más de calma de la que había traído. Luego fue un hombre viejo que quería saber si el terreno al oriente todavía era de temporal o si ya se podía sembrar de riego, porque según él, el agua subterránea había cambiado desde las obras de la carretera. Nana Dolores lo escuchó y le dijo lo que sabía. El Cerro del Gavilán no se había vuelto famoso. No había señal que apuntara hacia él. Pero la gente que necesitaba algo y no sabía a quién preguntárselo, encontraba el camino de alguna manera, como siempre ha ocurrido con los lugares que tienen algo que dar. Valentina observó todo esto. Observó la manera en que Nana Dolores recibía a cada persona, sin urgencia, sin juicio, con esa atención completa y sin distracciones, que es el regalo más raro que una persona puede dar a otra. Observó la manera en que nunca cobraba nada, pero tampoco rechazaba lo que la gente dejaba. Un costal de maíz, unos huevos, una vez un pollo vivo que se sumó al pequeño gallinero junto a Consuelo y Remedios. Un día de noviembre, mientras la pequeña Dolores dormía la siesta y las 2 mujeres desgranaban en el corredor, Valentina le preguntó, ¿cómo aprendió a ser así? ¿Así cómo? A recibir a la gente así, sin preguntarles por qué llegaron, sin pedirles nada a cambio. Nana Dolores siguió desgranando un momento antes de responder. Mi mamá me enseñó que la casa que no recibe no es casa, es solo techo. Valentina pensó en la casa de los Villanueva en Tlacuapa, con su techo firme y sus paredes pintadas y su puerta cerrada. Hay muchos techos, dijo. Sí, dijo Nana Dolores, y pocas casas. El invierno fue frío en el cerro. Frío de verdad, de ese que se mete por los resquicios de la lámina y que no se va con una cobija sino con 2. Valentina cosió cortinas gruesas para las ventanas con tela que bajó a comprar a Tlacuapa. Reparó el horno de leña con piedra y barro, porque Nana Dolores le dijo exactamente cómo hacerlo. Aprendió a preparar el atole de guayaba, que era lo que Nana Dolores tomaba cuando el frío le ponía los huesos rígidos. La pequeña Dolores cumplió 6 meses en diciembre, rodeada por el único mundo que conocía, el corredor, la milpa, las gallinas solemnes, el valle ancho que se veía desde el cerro y las manos de 2 mujeres que nunca la dejaban sola. Una noche de diciembre, cuando ya la niña dormía y el frío afuera crujía en los árboles, Valentina estaba sentada junto al fogón, remendando una camisa, y Nana Dolores estaba en su silla tejiendo lo que tejía siempre. El silencio entre las 2 era de los silencios cómodos, de los que no necesitan llenarse. Nana Dolores levantó los ojos del tejido. ¿Vas a quedarte?, preguntó. Valentina la miró. ¿A qué se refiere? Aquí, en el cerro. ¿O cuando Liña crezca vas a bajar? Valentina pensó en la pregunta. La pensó de verdad, sin apresurarse. No sé si voy a quedarme para siempre, dijo, pero sé que ahora quiero estar aquí. ¿Por qué? Valentina miró el fuego del fogón un momento. Porque aquí aprendí más en un año que en toda mi vida antes, y porque aquí la niña tiene una nana, y porque hizo una pausa, porque aquí nadie me corrió. Nana Dolores bajó los ojos al tejido. Aquí no se corre a nadie, dijo. Lo sé. ¿Lo sabes de verdad? Sí. Entonces quédate lo que quieras. Pasaron 2 años más. En ese tiempo ocurrieron cosas. Valentina aprendió a hacer las escrituras de terrenos pequeños porque un señor del rancho vecino le preguntó si ella sabía de eso, y ella dijo que más o menos, y fue a Morelia 2 veces a la oficina de la notaría para entender el proceso. Regresó sabiendo lo suficiente para ayudar a 3 familias de la zona a registrar sus propiedades y evitar los problemas que Nana Dolores había tenido antes de que su padre interviniera. La pequeña Dolores aprendió a caminar en el corredor. Aprendió a decir nana antes que mamá, lo cual no ofendió a Valentina, sino todo lo contrario. Nana Dolores
Enseñó a Valentina todos los nombres de todas las hierbas del huerto, y varios que no estaban en el huerto sino en la ladera del cerro, y que había que saber buscar en la temporada correcta. Los Bernal mandaron un mensajero en el segundo año para proponer un arreglo. Valentina los recibió en el portón, escuchó la propuesta, dijo que tenía que consultarlo con la propietaria del terreno, y regresó 3 días después con una contrapropuesta redactada a mano en un cuaderno que era razonable y justa, y que los Bernal aceptaron después de discutirla, porque en el fondo sabían que no tenían de otra. Nana Dolores cumplió 80 años un día de marzo. Valentina bajó a Tlacuapa a comprar azúcar y cacao, y hizo un pastel de chocolate en el horno de leña, que quedó torcido por un lado pero que sabía bien. Pusieron velas. La pequeña Dolores las sopló antes de que su mamá se lo dijera, porque así son los niños de 2 años. ¿Qué pidió?, le preguntó Valentina. Pedí que el huerto dure más que yo, dijo Nana Dolores. Eso lo puedo garantizar. Ya sé. Fue en el otoño del 3er año cuando llegó el abogado. No era el tipo de abogado que Valentina conocía de las notarías de Morelia. Era un abogado de traje gris y maletín de cuero y cara de haber pasado mucho tiempo en oficinas con luz artificial. Llegó en un coche negro que quedó muy mal estacionado en la entrada de la vereda y subió a pie los últimos 200 metros, resoplando cada tercer paso. Valentina lo estaba viendo subir desde el corredor. Nana Dolores también. ¿Lo conoce?, preguntó Valentina. No. ¿Esperaba a alguien? No. El abogado llegó al portón con el saco arrugado y la corbata floja. Se presentó. Dijo que venía de parte de los hijos de Nana Dolores. Nana Dolores no dijo nada. Valentina tampoco. El abogado explicó que los 3 hijos habían decidido tramitar una reclamación de herencia anticipada sobre el terreno del Cerro del Gavilán, arguyendo que su madre era de edad avanzada y que no podía administrar la propiedad adecuadamente y que ellos, como herederos legítimos, las escrituras, dijo Valentina, con la misma voz de cuando llegaron los de Bernal, están a nombre de Dolores Tepetitla Vargas y tienen cláusula de usufructo vitalicio. Lo que usted está describiendo no procede legalmente mientras la propietaria esté viva y en plenas facultades. El abogado parpadeó. ¿Y usted es? La persona que cuida este terreno y a su propietaria, dijo Valentina. Y si sus clientes quieren continuar, que hablen con el notario de Morelia que tiene los originales. Le doy el número si quiere. El abogado miró a Nana Dolores. Nana Dolores lo miró de vuelta con esos ojos oscuros y quietos que no se habían movido ni un centímetro desde que él llegó. ¿Usted no tiene nada que decir, señora?, preguntó el abogado. Ya dijo ella lo que había que decir, respondió Nana Dolores. El abogado no volvió. Tampoco volvieron los hijos. Valentina supo después, por una señora del pueblo que sabía de todo, que los 3 habían intentado el trámite en Morelia y que el notario les había explicado con mucha paciencia y muchos documentos que no había nada que hacer mientras su madre viviera y tuviera cabal juicio, y que la tenían. La pequeña Dolores cumplió 3 años en junio y ya sabía el nombre de todas las hierbas del corredor. No lo sabía perfectamente. Decía hierba santa en lugar de hierba santa y confundía la ruda con el toronjil, pero los intentaba, con esa seriedad que tienen los niños cuando creen que están haciendo algo importante, que es siempre. Valentina la miraba aprender y pensaba en su padre. Pensaba en el cuaderno de pasta dura. Pensaba en ese hombre callado que había subido 11 años atrás por una vereda que no conocía y se había quedado 3 días reparando una barda sin que nadie se lo pidiera, que había vuelto año tras año sin decírselo a nadie, que había gastado los ahorros de 3 años en registrar una tierra que no era suya para proteger a una mujer que no era su familia. Lo perdonó en pedazos, como ocurre con los perdones que importan. Primero perdonó que se hubiera ido. Luego perdonó que no hubiera llamado. Luego perdonó que hubiera muerto sin decirle lo que le dejó escrito en el cuaderno. Luego perdonó lo que quedaba, que era más difícil de nombrar, pero que estaba ahí. Una tarde le dijo a Nana Dolores que había terminado de perdonarlo. Nana Dolores siguió tejiendo. Bien, dijo. ¿Solo bien? El perdón no necesita más que eso, solo que ocurra. Valentina se quedó callada. La pequeña Dolores corría detrás de Consuelo y Remedios en el patio, que ya se había sumado una tercera gallina sin nombre.
¿Cómo se va a llamar la nueva gallina?, preguntó Valentina. Nana Dolores la miró. Valentina dijo, y por primera vez desde que Valentina podía recordar, Nana Dolores se rió. No fue una risa grande, fue una risa pequeña y seca, como el sonido de una hoja seca que cruje bajo el pie. Pero fue una risa de verdad. Valentina también se rió. El valle estaba abajo, ancho y verde y amarillo según la parte. El sol estaba bajando por el poniente con esos colores de polvo y cobre que tiene el sol en el Bajío cuando ya es tarde. La pequeña Dolores había atrapado a la gallina sin nombre y la cargaba torpemente con los dos brazos bien abiertos. Valentina pensó en la carta en el sobre blanco de Doña Refugio, en las maletas junto a la puerta, en el café frío. Pensó en la banca de la plaza a las 7 de la mañana y en Doña Esperanza Ruiz con el vaso de naranja. Pensó en el nopal en forma de cruz y en el portón sin llave. Pensó en que las cosas que se cierran a veces lo hacen para que uno encuentre el camino hacia lo que no sabe que estaba buscando. El cerro del Gavilán olía a tierra mojada y a humo de leña y a las hierbas del corredor. Olía a atole de guayaba en el fogón y a pan de los miércoles y a lana recién lavada puesta a secar al sol. Olía a casa. A veces la vida cierra una puerta con tanta fuerza que el golpe nos deja sin aire. Pero Valentina nos recuerda que incluso en el camino más empinado, con las maletas más pesadas, existe alguien que dejó encendida una luz antes de irse. No hace falta que ese alguien esté presente para sentir su amor. Basta con seguir subiendo y atreverse a empujar un portón que no tiene llave. Una pequeña nota. Esta historia fue creada y ficcionada por inteligencia artificial, con el propósito de entretener y acompañarte, y también de dejarte algo útil en el corazón antes de seguir con tu día.